El amanecer de ese particular miércoles, a mitad del invierno, se rompió con una peculiar cualidad cristalina que Miss Jane Marple, de pie en la ventana de su cabaña en St. Mary Mead, observaba con considerable interés. La helada había caído con fuerza durante la noche, transformando cada seto y rama en algo que podría haber sido esculpido en azúcar helado. Era el tipo de mañana que hacía sentirse agradecido por las medias de lana y un buen fuego. Aunque la señorita Marple no tenía ninguno de los dos lujos, ni quedarse en casa ni la comodidad de su propio hogar, esperaba con ilusión varias horas después, pues se lo había prometido a su sobrino Raymond, a quien atendería en un pequeño asunto de negocios en Londres, algo relacionado con la firma de documentos que, aparentemente, no podían resolverse por correo. La gente joven de hoy en día parece no pensar en nada de esperar que sus parientes ancianos recorran 30 millas en una mañana de invierno. Pero la señorita Marple, que llevaba despierta desde las 5, había hecho sus preparativos con su habitual eficiencia silenciosa. El autocar 610, que salía de Market Base con destino a Londres, no era un medio de transporte que inspirara poesía. Era un vehículo algo maltrecho, que había visto días mejores, probablemente antes de la guerra, y poseía todas las dudosas comodidades de su clase: asientos que se hundían en lugares inesperados, ventanas que retumbaban en sus marcos, y un sistema de calefacción que el señor Wilkes, el conductor, defendía con la lealtad de un capitán defendiendo su barco, a pesar de las pruebas de que hacía tiempo había renunciado a cualquier pretensión de calentar más que un pequeño círculo cerca del frente. La señorita Marple, llegando a la parada con 10 minutos de sobra, fue recibida por la vista de su amiga Dolly Bantry, quien había insistido en llevarla al mercado en su propio automóvil. «Jane, estás bastante loca por subir en un día como este», dijo Lady Bantry, tirando de su abrigo de piel más ajustado alrededor de sus hombros. «Mira esos setos, nos congelaremos sólidas antes del mediodía». «Tonterías, Dolly», respondió la señorita Marple con una leve sonrisa. «El autocar siempre es bastante adecuado, y el señor Wilkes se enorgullece de cumplir con su horario». «El orgullo no te calentará los pies», dijo Lady Bantry con gesto sombrío. «Ese calefactor suyo no es más que un ruido. He oído decir que el aire frío es más frecuente que el caliente». La señorita Marple lo reconoció con una ligera inclinación de cabeza. En efecto, había montado en el 610 en varias ocasiones anteriores y había formado sus propias conclusiones sobre los arreglos de calefacción. Pero había algo bastante agradable en el viaje de madrugada, con los patrones de escarcha en las ventanas y el relámpago gradual del cielo mientras se acercaban a Londres. Era un tiempo de observación tranquila, y la señorita Marple siempre había encontrado que había mucho que aprender simplemente observando a la gente en sus actividades cotidianas. El autocar llegó justo a tiempo, jadeando levemente mientras el señor Wilkes lo detenía. Era un hombre de unos 55 años, con la cara curtida de alguien que había pasado la mayor parte de su vida al aire libre, y asintió a la señorita Marple con el respeto debido a un pasajero habitual. «Buenos días, señorita Marple», dijo. «Mal tiempo». «Buenos días, señor Wilkes. Veo que tiene su protector contra heladas en su lugar». «Nunca sin él en esta época del año», respondió con satisfacción. «El motor necesita cuidado en condiciones así». El interior del autobús ya comenzaba a empañarse mientras la señorita Marple subía a bordo. La conductora, una mujer pulcra de unos 40 años llamada Mabel Tarrant, la saludó con una sonrisa. «Su asiento habitual, señorita Marple, aunque me temo que hoy no hay mucho calor allá atrás». «Eso estará bien, gracias, señorita Tarrant». La señorita Marple se instaló en su lugar habitual, 3 filas desde atrás, y acomodó su bolso y su cesta de labores a su lado. Varios otros pasajeros ya estaban a bordo. Una mujer que reconoció como Vera Bland, quien mantenía una mercería en el pueblo vecino, estaba sentada, aferrando un gran paquete envuelto en papel marrón y cuerda. Al otro lado del pasillo, un hombre de rostro delgado, con un ejemplar de muestra maltrecho, miraba por la ventana con la expresión resignada de alguien que recorría esa ruta con demasiada frecuencia. Cerca del frente, un caballero robusto con buen abrigo ya se había acomodado. Miss Marple lo conocía de vista. Horus Bellamy, quien recogía los alquileres en el mercado, según se decía, le iba bastante bien.
Tenía la mirada próspera de un hombre que entendía el valor del dinero y se aseguraba de mantener un agarre firme. La puerta del autocar se abrió una vez más, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a un joven que cargaba una caja de madera. Iba vestido con ropa de trabajo y tenía las manos enjutas de alguien que pasaba sus días manipulando productos húmedos. «Buenos días, Len», dijo la señorita Tarrant. «¿Qué llevas ahí?» «Un fallo garrafal, jovencita», respondió. «La llevo de vuelta a Londres. Cajas de pescado. Ya sabes. Las revisamos. Algo terrible». La señorita Marple notó que la caja, aunque descrita como vacía, tenía varias marcas estampadas en un costado. Su vista no era lo que antes, pero distinguió lo que parecía ser un sello de pescadero y algunas letras descoloridas debajo. «Hay que guardarla bien, señorita Tarrant», dijo. «No puede estar bloqueando el pasillo». «Tiene razón». Len Faro, porque así se llamaba el joven, dejó la caja en el suelo cerca de la puerta y tomó asiento 2 filas más atrás. Unos minutos después, justo cuando el señor Wilkes se preparaba para partir, afuera había mucha actividad. La puerta se abrió de nuevo y una mujer con un pulcro abrigo gris y sombrero subió a bordo con movimientos rápidos y precisos. Tal vez tenía unos 40 años, con un rostro que sugería tanto inteligencia como una cierta rigidez de temperamento. «Lo siento», dijo, aunque su tono sugería que no lo lamentaba en absoluto. La bicicleta tenía un pinchazo. «Está bien, señorita Pratt», respondió la señorita Tarrant. «Apenas hemos terminado de cargar». La señorita Celia Pratt, la maestra de escuela, tomó su boleto y avanzó por el pasillo con pasos cuidadosos, propios de alguien a quien no le gustaba el desorden. Al pasar junto a la caja de Len, se detuvo. «Eso no debería estar ahí», observó. «Alguien podría tropezar». «Lo solucionaré en un momento», dijo la señorita Tarrant. «Mejor hacerlo ahora», replicó la señorita Pratt. Y, con un rápido movimiento, empujó la caja con el pie, haciéndola deslizarse debajo del asiento ocupado por Horus Bellamy. «Mucho más ordenado», dijo. Horus, que había estado leyendo su periódico, levantó la vista brevemente y soltó una risa corta. «El Frostcoat se acomoda mientras se calienta», murmuró para sí mismo, sin dirigirse a nadie en particular. «Todos encuentran sus lugares como piezas en un tablero». La señorita Marple, que observaba desde su asiento, notó el comentario con interés. Fue una curiosa elección de palabras, aunque quizás el señor Bellamy no tuviera ninguna intención oculta. La gente solía decir cosas que luego parecían tener significados que originalmente no poseían. El autocar se alejó de la parada con su característico traqueteo. Las ventanas comenzaron a empañarse más densamente y los pasajeros se acomodaron en ese peculiar silencio que se apodera de la gente que viaja junta temprano por la mañana. Afuera, los setos cubiertos de escarcha se deslizaban, resplandecientes bajo la luz creciente. Miss Marple sacó su labor de punto y comenzó a trabajar con constancia, sus agujas haciendo clic con un sonido suave y rítmico. Iba a ser un viaje largo, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la paciencia era una virtud, y que uno podía aprender mucho simplemente sentándose en silencio y observando. Y no lo sabía, por supuesto, pero antes de que llegaran al primer apartadero, uno de sus compañeros de viaje estaría más allá de toda necesidad de calidez u observación. Sin embargo, ella recordaría más tarde cada detalle de esa mañana helada. El autocar se asentó en su ritmo firme, el zumbido del motor convirtiéndose en una especie de nana que hacía que la conversación pareciera un esfuerzo innecesario. Las agujas de la señorita Marple continuaron su constante trabajo, aunque se encontró observando a los demás pasajeros con la discreta atención que era su don especial. Vera Bland había desenvuelto una esquina de su paquete y examinaba lo que parecían cintas de varios colores, sosteniéndolas a la tenue luz que se filtraba por las ventanas esmeriladas. Hacía pequeños chasquidos de aprobación o desaprobación, aunque si era por la calidad de los productos o por otra razón, era imposible saberlo. El viajante comercial, a quien la señorita Marple había catalogado mentalmente como Gordon Pike, por el nombre en su estuche de muestras, había sacado un periódico y se ocultaba tras él. Solo sus manos eran visibles, sujetando las páginas con un agarre que sugería intensa concentración o un deseo de no ser molestado. Horus Bellamy había abierto su portafolio y tomaba notas con un lápiz,
deteniéndose ocasionalmente para consultar lo que parecía ser un libro de contabilidad. Sus labios se movían ligeramente mientras calculaba, y una o dos veces asintió para sí mismo con evidente satisfacción. Un hombre que disfrutaba de su trabajo, pensó la señorita Marple, o al menos de las ganancias que provenían de él. Lenfaro había sacado un termo y lo equilibraba en el suelo junto a su asiento. El metal brillaba opacamente bajo la luz gris, y la señorita Marple notó que lo manejaba con cierto cuidado, como si contuviera algo precioso. Té, probablemente, fuerte y dulce, como a los trabajadores les gustaba. La señorita Pratt se sentaba muy recta, con un libro abierto en su regazo, aunque sus ojos vagaban hacia las ventanas y hacia la disposición desordenada de bolsas y paquetes que otros pasajeros habían guardado con menos precisión de la que ella habría preferido. Su abrigo gris estaba abotonado hasta la garganta y llevaba guantes de cuero marrón discreto que parecían tanto cálidos como prácticos. El autocar pasó por el pueblo donde comenzaba la carretera de peaje, y el señor Wilkes pagó el peaje sin ralentizar el ritmo más de lo necesario. Aquí, lejos del refugio de la ciudad, la escarcha era más espesa, y los setos parecían haber sido sumergidos en pintura blanca. Miss Marple pensó en su jardín y se preguntó si sus rosas sobrevivirían si el clima continuaba así. Fue la señorita Tarrant quien primero notó el cambio de temperatura. Había estado avanzando por el pasillo, revisando boletos e intercambiando cumplidos con los clientes habituales, cuando se detuvo y frunció el ceño. ¿Es mi imaginación, o realmente hace más frío? Siempre hace frío en este recorrido, dijo el señor Pique sin levantar la vista de su periódico. No, me refiero a realmente frío, como si el calor hubiera cesado por completo, replicó ella. Se dirigió hacia la parte trasera del autobús y se arrodilló brevemente para comprobar la rejilla del suelo, cerca del asiento de Horus Bellamy. Después de un instante, se incorporó, sacudiendo la cabeza. Aquí no pasa absolutamente nada. Está helado. Ese calentador nunca funcionó correctamente, observó Vera Blanc. Mis pies están entumecidos. La señorita Pratt levantó la vista de su libro. Quizás el señor Wilkes podría ajustar algo. En realidad es muy incómodo. Pero la señorita Tarrant ya había desistido, aparentemente convencida de que quejarse sobre la calefacción era un ejercicio inútil. Continuó con su ronda, perforando boletos con su pequeño dispositivo metálico, los clics marcando su progreso a lo largo del autocar. La atmósfera se volvió más densa a medida que avanzaban. La respiración se quedaba suspendida en el aire en pequeñas nubes, y varios pasajeros subieron sus cuellos. Horus Bellamy había abandonado sus papeles y ahora se reclinaba en su asiento con los ojos cerrados, su abrigo envuelto alrededor de él como una manta. Su respiración era apenas visible en el aire frío, solo una tenue niebla que se elevaba de sus labios entreabiertos. La atención se centró en él repetidamente, aunque no podría haber dicho por qué. Había algo en su quietud que parecía diferente de lo ordinario. El sueño tenía una cualidad de reposo absoluto que resultaba casi inquietante. Pero quizás eso era simplemente su imaginación, coloreada por el frío, la hora temprana y la extraña sensación de suspensión que provenía de viajar a través de un paisaje transformado por la helada. A las 6, la señorita Tarrant se dirigió a los asientos traseros para marcar los boletos mensuales, una tarea que requería consultar su cuaderno y hacer anotaciones cuidadosas. Trabajaba metódicamente, tomándose su tiempo, y cuando terminó, permaneció en la parte trasera durante varios minutos, mirando hacia los campos blancos que se deslizaban ante sus ojos. Lenfaro se levantó de su asiento y se dirigió al frente, apoyándose contra los asientos que se balanceaban mientras el autobús avanzaba. Habló brevemente con el señor Wilkes, y luego el vehículo redujo la velocidad y se orilló al lado del camino. Ambos hombres salieron, y a través de las ventanas empañadas, la señorita Marple pudo verlos conversando cerca del capó. El señor Wilkes parecía estar ajustando algo, mientras Len permanecía de pie, con las manos en los bolsillos, golpeando el suelo con los pies para combatir el frío. La señorita Pratt aprovechó la pausa para mirar alrededor del interior del autobús con evidente insatisfacción. Se levantó y se dirigió a una de las rejillas superiores de ventilación, ajustándola con movimientos rápidos y decididos. Ahí, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Eso debería ayudar con la condensación. Me duele muchísimo la cabeza con toda esta niebla. Los dos hombres regresaron,
trayendo consigo una ráfaga de aire gélido que hizo que todos contuvieran la respiración. El señor Wilkes retomó su lugar al volante, y el autobús volvió a ponerse en marcha. Len regresó a su asiento, desenroscó la tapa de su termo y se sirvió una taza de té que desprendía un aroma fragante en el aire frío. Quizás 20 minutos después, cuando se acercaban al primer apartadero adecuado, la señorita Tarrant hizo su descubrimiento. Había estado avanzando por el pasillo una vez más, esta vez para cobrar las tarifas debidas por los pasajeros que habían subido en paradas intermedias. Cuando llegó al asiento de Horus Bellamy, hizo una pausa. «Señor Bellamy, señor». No hubo respuesta. Lo tocó suavemente en el hombro, y luego con más insistencia. «Señor Bellamy, necesito cobrarle su cuota por el kilometraje adicional». Seguía sin haber respuesta. Su rostro se giró hacia los demás pasajeros, mostrando los primeros signos de alarma. «No se despertará», dijo. «El señor Bellamy no despertará». Gordon Pike bajó su periódico y observó la escena con la expresión cansada de un hombre que sospecha que está a punto de verse involucrado en algo desagradable. Vera Bland se levantó de su asiento, estirando el cuello para ver. «Quizás solo esté durmiendo muy sólidamente», sugirió. Pero el señor Arryn ya se estaba moviendo hacia el frente del autobús. Habló con urgencia al señor Wilkes, y el vehículo comenzó a disminuir la velocidad. Momentos después se detuvieron en el arcén, en un pequeño espacio despejado junto a la carretera, donde un camino rural se adentraba en los campos. El señor Wilkes bajó por el pasillo, sus botas resonando pesadamente sobre el suelo. Se inclinó sobre Horus Bellamy, echó un vistazo a su rostro y se enderezó inmediatamente. «Necesitamos un médico», dijo en voz baja. «Hay una granja justo al final de ese camino. ¿Tendrán teléfono?» Un granjero fue convocado, un hombre impasible con una linterna, que aceptó llamar al doctor para que acudiera desde el pueblo siguiente. Mientras esperaban, los pasajeros permanecían de pie en pequeños grupos, hablando en voz baja, o sin hablar en absoluto. El frío parecía haberse intensificado, aunque tal vez eso se debía simplemente a que ya no estaban en movimiento. Miss Marple permaneció en su asiento, pero sus ojos se movían de rostro en rostro, de la escarcha blanca en las ventanas al piso cerca de los pies de Horus Bellamy. Algo en esa zona del autobús parecía estar mal, aunque no pudo identificar de inmediato qué era. El suelo parecía más oscuro allí, como si estuviera húmedo. Pero al mirar más detenidamente, vio que la superficie simplemente parecía diferente. La textura se había alterado. El doctor Haddock llegó dentro de la media hora. Un hombre enérgico, de ojos penetrantes y maneras prácticas, típicas de un médico rural. Examinó a Horus Bellamy minuciosamente, palpando para detectar el pulso, revisando los ojos y colocando una mano brevemente sobre su cuello. Cuando se irguió, lo hizo con expresión grave. «Me temo que no hay nada que se pueda hacer», dijo. «El hombre está muerto, y lo ha estado durante un tiempo, un cuarto de hora al menos, quizás más». Hubo una inhalación colectiva. Vera Bland se llevó un pañuelo a la boca. El rostro de la señorita Pratt palideció mucho, aunque permaneció serena. «¿Pero cómo?», preguntó la señorita Tarrant. «No hay ninguna marca en él, ni señales de que algo ande mal». El doctor Haddock negó con la cabeza. «No puedo decirlo con certeza. No sin un examen adecuado. Pero no hay pruebas de violencia, ni trauma visible. Sus manos están limpias, su rostro no muestra signos de angustia. Podría ser su corazón. Estas cosas pasan, especialmente en clima frío». «Corazón», murmuró alguien, como si la palabra lo explicara todo. Pero la señorita Marple, sentada muy quieta en su asiento, no estaba completamente satisfecha con esa conclusión. Sus ojos habían vuelto al suelo, cerca de los zapatos del muerto, donde esa extraña frialdad parecía persistir. Notó que el señor Wilkes, cuando examinó el cuerpo, había colocado brevemente su mano sobre el piso y la retiró rápidamente, como si algo lo hubiera sorprendido. «Ese calentador», dijo Miss Marple en voz baja a la señorita Tarrant, que había regresado a sus funciones con movimientos mecánicos, aún en shock. «Dijiste que no funcionaba bien. Siempre ha sido así». La señorita Tarrant la miró sin expresión por un instante. Luego asintió. «Sí, señorita. Esa parrilla en particular nunca ha funcionado como es debido. El señor Wilkes se queja de ello,
pero nada parece solucionarlo. Ya veo, dijo Miss Marple. Qué interesante. Y volvió a tejer, aunque su mente estaba muy lejos del patrón que tenía entre las manos. Los pasajeros habían sido invitados, o más bien instruidos, a salir del autobús mientras el Dr. Haddock completaba su examen preliminar. No era que alguien estuviera particularmente ansioso por hacerlo, dado el frío penetrante, pero había algo en el tono del médico que desalentaba cualquier discusión. Se mantenían en grupos incómodos sobre el suelo endurecido por la escarcha, su aliento formando pequeñas nubes en el aire inmóvil. El granjero, que había prestado su teléfono, había regresado a su trabajo, y el pequeño grupo no tenía más remedio que esperar y especular en voz baja. Sin embargo, Miss Marple no había descendido de inmediato. Se levantó de su asiento y se movió lentamente por el pasillo, sus ojos captando los detalles con la atención sistemática de quien examina una habitación por primera vez. La señorita Tarrant, que se había quedado a bordo por sentido del deber, la observó con una mezcla de curiosidad e inquietud. «¡Qué cosa tan terrible!», murmuró la conductora. «Y él siempre parecía tan sano. Nunca se sabe, ¿verdad?». «No», convino Miss Marple en voz baja. «Nunca se sabe». Había llegado al asiento donde el cuerpo de Horus Bellamy yacía, aunque el Dr. Haddock lo había cubierto con un abrigo por respeto. El suelo cerca del asiento volvió a llamar su atención, y ella se agachó con cierta dificultad para examinarlo más de cerca. La alfombra del pasillo estaba desgastada y manchada por años de botas embarradas y té derramado, pero en un punto particular, justo al lado donde habían descansado los pies del muerto, había una marca distinta a las demás. Era más o menos circular, de unas 3 pulgadas de ancho, y las fibras parecían blanqueadas o quemadas, aunque no de una manera que sugiriera fuego. El efecto era más como si el color hubiera sido absorbido de ellas, dejando una impresión pálida, casi blanca. Miss Marple la tocó suavemente con un dedo enguantado. La textura se sentía quebradiza, casi congelada, aunque eso parecía imposible dado que estaban en el interior, o lo que se podía considerar como tal en un autobús con corrientes de aire. «Señorita Tarrant, esta marca siempre ha estado aquí». La conductora se acercó y miró hacia abajo. «No, señorita. Al menos no recuerdo haberla visto antes, pero no suelo mirar al suelo de cerca, a menos que alguien derrame algo». «Algo, en efecto, ha sido derramado», pensó Miss Marple, aunque quizás no en el sentido convencional. Ahora se percató de otros pequeños detalles que concentraban su atención, diminutos gránulos esparcidos cerca de la marca, casi como granos de sal o azúcar, excepto que, cuando tocó uno, pareció desvanecerse, disolviéndose en una tenue niebla contra el calor de su guante. Una cerilla gastada yacía cerca, con la cabeza ennegrecida. Aunque había sido encendida, la punta estaba húmeda, lo cual era extraño. Uno no suele encender una cerilla y dejarla apagarse inmediatamente, a menos que el aire mismo se niegue a sostener la llama. Su mirada viajó hacia los pantalones de Horus Bellamy, visibles bajo el abrigo que lo cubría. A lo largo del dobladillo había otra peculiaridad, un borde pálido, como si la tela hubiera estado expuesta a algo que absorbió la calidez y el color de la lana. Era el tipo de marca que uno podría ver en la ropa dejada afuera durante una helada nocturna, excepto más concentrada, más deliberada. «Muy interesante», murmuró casi para sí misma. El Dr. Haddock había terminado su examen inicial y tomaba notas en un pequeño cuaderno. Echó un vistazo mientras Miss Marple se enderezaba con cierto esfuerzo. «No hay nada más que aprender aquí», dijo. «Las autoridades deben ser notificadas, por supuesto. El inspector Slack querrá ver todo exactamente como está». «Por supuesto», convino Miss Marple. «Aunque me pregunto, doctor, si ha notado el suelo, justo aquí, donde parece que hace tanto frío». El Dr. Haddock frunció el ceño y se arrodilló. Apoyó la mano plana sobre la alfombra, la mantuvo allí varios segundos, luego la movió unos centímetros y repitió la acción. Su expresión se volvió más concentrada. «Tiene toda la razón», dijo. «Es considerablemente más frío en esta área específica, casi como si algo congelado hubiera estado descansando aquí. Y vea, la rejilla del suelo debajo del asiento. Ese calentador nunca ha funcionado correctamente. Lo entiendo, pero esto es más que un simple fallo mecánico. El suelo está activamente frío, no simplemente carente de calor».
Miss Marple sacó una pequeña moneda de su monedero, uno de los viejos peniques que guardaba para propósitos menores, y la colocó en el suelo, cerca del borde de la marca blanca. Le dio un suave empujón. La moneda rodó hacia adelante, tambaleándose ligeramente, y luego pareció ralentizarse hasta detenerse, como si hubiera topado con una barrera invisible o una leve depresión. Muy curioso, dijo. No esperaría que se detuviera ahí, dado el ligero declive del pasillo. Repitió el experimento en otro punto, más lejos del asiento del fallecido. Esta vez, la moneda rodó suavemente y se detuvo varios pies más adelante, como era de esperar. La señorita Tarrant presenció el procedimiento con creciente desconcierto. No entiendo, señorita. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede decirnos una moneda que rueda? Quizás nada, respondió Miss Marple con suavidad. O quizás mucho. Sugiere que el aire cerca del suelo, en este punto particular, se comporta de forma diferente al de otros lugares, casi como si hubiera un charco de algo, aunque no de agua. Ella atrapó la mirada del doctor Addock, y algo pasó entre ellos, una comprensión sin palabras. El doctor asintió lentamente. Un charco de aire, dijo. O más bien un tipo de aire diferente, más denso, tal vez, que el que lo rodea. Eso explicaría el comportamiento de la moneda, y el frío extremo. Antes de que Miss Marple pudiera responder, se oyó una conmoción afuera. Al parecer, el señor Wilkes había enviado aviso por adelantado, y el inspector Slack había llegado con una velocidad asombrosa, acompañado por uno de sus agentes. Subió a bordo del entrenador como una pequeña tempestad, su rostro ya establecido en la expresión de profunda irritación que parecía ser su estado natural. En ese preciso instante, dijo, mirando a su alrededor el interior del entrenador como si personalmente lo ofendiera, entiendo que tenemos una muerte súbita. Causas naturales, según me han dicho. Eso aún está por determinar, dijo el doctor Aydock con cautela. Hay algunas características inusuales que pueden requerir investigación. Los ojos del inspector Slack se estrecharon. ¿Características inusuales? No me gusta el sonido de eso. Su mirada se posó en la señorita Marple, y su expresión se volvió, si es posible, aún más amarga. Y veo que tenemos a nuestro experto local a mano. Supongo que ya ha resuelto todo el asunto, señorita Marple, y solo espera iluminarnos a todos. En absoluto, inspector, dijo la señorita Marple con suavidad. Me he limitado a observar uno o dos pequeños detalles que parecen fuera de lugar. Por ejemplo, una mancha blanca en la alfombra, la peculiar frialdad del suelo, y este fósforo, que parece haber sido encendido pero no llegó a arder correctamente. Le mostró la cabeza de la cerilla en su palma enguantada. El inspector Slack la tomó con el aire de un hombre que acepta algo que preferiría no tocar. Un fósforo, dijo rotundamente. Y eso nos dice que, exactamente. Quizás el aire cerca del suelo no resistiría una llama, sugirió la señorita Marple. Lo cual es bastante inusual, ¿no cree? El aire, en general, contiene suficiente oxígeno para tales propósitos. El inspector Slack abrió la boca y la cerró. Lo hizo de nuevo, y luego se dirigió al doctor Aydock con una mirada que exigía una explicación. El doctor se encogió de hombros. Puede que la señorita Marple esté descubriendo algo. La evidencia sugiere que las condiciones cerca del suelo, en esta ubicación específica, eran significativamente diferentes del resto del autobús. ¿Cómo o por qué? Aún no puedo decirlo. El inspector suspiró pesadamente. El sonido de un hombre que reconocía que su día estaba a punto de volverse considerablemente más complicado de lo que había previsto. Muy bien, dijo, lo haremos como corresponde. Nadie debe irse hasta que haya tomado declaración a todos. Y más vale que alguien vaya a buscar a Lady Bantry. Si la señorita Marple está involucrada, su amiga suele seguirla como una sombra. La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos regresaron al incendio blanco en la alfombra y al pálido borde del pantalón del hombre muerto. En esos pequeños detalles se ocultaba la respuesta a cómo Horus Bellamy había muerto en una fría mañana de invierno, rodeado de gente pero completamente solo en sus últimos momentos. Lady Bantry llegó en menos de una hora, habiendo sido traída desde Market Basing, donde había estado tomando el té en el Red Lion mientras esperaba noticias de la llegada segura de su amiga a Londres.
Descendió del coche del agente con el aire de alguien que había estado esperando drama, y se decepcionó al no encontrarlo. Jane sabía que algo iba a suceder, anunció irrumpiendo en el autocar con su habitual energía. Simplemente no puedes viajar a ningún sitio sin tropezar con un cadáver. Es un regalo positivo. Difícilmente un regalo que uno desearía, murmuró la señorita Marple, aunque un leve atisbo de diversión se reflejaba en sus ojos. El inspector Slack había organizado a los pasajeros en grupos, separándolos para que sus relatos no se influenciaran entre sí. Gordon Pike había sido enviado a sentarse en el granero de la casa del granjero, con un aspecto más resignado que angustiado. A Vera Bland se le permitió permanecer en el autobús, pero fue trasladada a los asientos delanteros, donde se sentó aferrando su paquete de cintas. La señorita Pratt esperaba afuera, de pie, muy recta e inmóvil, con las manos enguantadas entrelazadas frente a ella. Lemparao había sido interrogado primero, su declaración tomada con metódica minuciosidad por parte del inspector. Ahora estaba sentado en el estribo del entrenador, con un termo a su lado, luciendo preocupado y desconcertado. La señorita Marple, mientras tanto, había regresado su atención a la rejilla del suelo bajo el asiento 7B. Era un ajuste estándar, quizás de 8 pulgadas cuadradas, con una malla diseñada para permitir la entrada de aire caliente desde el sistema de calefacción del autobús. Ella había pedido al señor Wilkes que explicara el arreglo, y él lo había hecho con la paciencia de un hombre que ya había discutido este fallo mecánico muchas veces antes. El agua del calentador recorre la parte inferior, explicó, señalando el área debajo del suelo. Se supone que el vapor sube a través de estas rejillas para calentar el interior, pero esa en particular no ha funcionado correctamente durante al menos 2 temporadas. Sopla frío, si es que sopla algo. La señorita Marple se arrodilló junto a él, con las articulaciones protestando ligeramente por la posición, y examinó la rejilla más de cerca. Lady Bantry revoloteaba cerca, llena de preguntas que trataba de suprimir. La malla estaba limpia, o tan limpia como cabría esperar en un vehículo que transportaba botas embarradas y productos del mercado. Pero cuando la señorita Marple apoyó su mano enguantada contra ella, no solo le pareció fresca, sino positivamente fría, como si hubiera sido empaquetada en hielo. La sensación fue tan sorprendente que retiró la mano rápidamente. «Doctor Aydock», llamó en voz baja, «¿podría confirmarme algo?». El médico se acercó y repitió su acción, presionando su palma contra la rejilla. Alzó las cejas. «Dios mío, eso no es solo falta de calor, eso es frío activo, como si algo refrigerado hubiera sido presionado del otro lado». La señorita Marple se inclinó y levantó la cenefa que colgaba del asiento superior. La tela estaba destinada a ocultar el funcionamiento mecánico subyacente. En la penumbra, pudo ver las tuberías y los accesorios del sistema de calefacción, y encajado detrás de la malla de la rejilla había un trozo delgado de cartón ceroso al tacto. «¡Qué interesante!», dijo, liberándolo con cuidado entre sus dedos. «Alguien ha creado un bloqueo completo del flujo de aire. Sin aire cálido ni frío, solo quietud». El inspector Slack, que estaba entrevistando pasajeros en la parte delantera del autobús, regresó atraído por el interés del descubrimiento. «¿Qué ha encontrado?», preguntó. La señorita Marple sostuvo la tarjeta encerada. Había sido cortada con precisión para encajar detrás de la rejilla, y un lado mostraba un residuo grasiento que sugería un manejo cuidadoso. «Una obstrucción deliberada», dijo ella. Alguien no quería que esta ventilación expulsara aire ni caliente ni frío, sino que permitiera que algo más permaneciera intacto a nivel del suelo. «¿Algo más?», replicó Slack con brusquedad. «¿Qué?». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la señorita Tarrant intervino desde su posición en el frente. Había estado escuchando con creciente agitación. «A veces ordeno los paquetes debajo de los asientos», admitió, con el rostro enrojecido. «Cuando el pasillo se llena de gente. Ya sabe, mi trabajo es mantener las cosas ordenadas. Puede que haya pateado algo». «Es totalmente comprensible», dijo la señorita Marple con suavidad. «Y esta mañana, cuando el último pasajero subió a bordo, alguien movió la caja del en que estaba junto a la puerta. ¿Recuerda quién fue?». La señorita Tarrant vaciló. «Creo que fue la señorita Pratt». «Sí, sin duda».
Dijo que no debía bloquear el camino y la empujó debajo del asiento del señor Bellamy. Lady Bantry, que había estado examinando la caja en cuestión, llamó desde el fondo. «Jane, ven a ver esto. La parte inferior tiene escarcha. No mucha, pero es una helada definida, como si hubiera algo muy frío dentro». La expresión del inspector Slack pasó de irritación a interés genuino. Examinó la caja él mismo, pasando los dedos por la superficie interior. «Lemparao», ladró. «Dijiste que esta caja estaba vacía. ¿Qué contenía antes?» Len se puso de pie rápidamente, con el rostro preocupado. «Solo pescado, señor. Los envasamos en hielo para transporte. A veces hielo seco, si recorren un largo camino». «Hielo seco», repitió el doctor Haydock, probando el peso de las palabras. «Dióxido de carbono sólido. Sublima directamente de sólido a gas, sin dejar residuos líquidos. El gas es más pesado que el aire, por lo que se hundiría y se acumularía a nivel del suelo». La señorita Marple asintió. ¿Y si alguien colocara un bloque de hielo seco debajo de este asiento, detrás de una rejilla bloqueada que impidiera que el aire caliente lo dispersara? El gas se acumularía en una capa a ras del suelo. Un hombre sentado bajo, con el cuello levantado contra el frío, podría respirar solo dióxido de carbono durante bastante tiempo antes de que alguien lo notara. El silencio que siguió fue profundo. Incluso el inspector Slack pareció momentáneamente sin palabras. «Pero eso significaría», murmuró Lady Bantry, «que esto no se debió a causas naturales. Alguien lo asfixió deliberadamente con gas invisible». «Creo que eso es exactamente lo que sucedió», dijo la señorita Marple en voz baja. «La mancha blanca en la alfombra, donde reposaba el hielo seco, el fósforo que no ardía por falta de oxígeno, el frío extremo a nivel del suelo, y esta tarjeta encerada colocada deliberadamente para impedir cualquier circulación de aire que pudiera haber salvado la vida del señor Bellamy». El inspector Slack recuperó la compostura enseguida. «Esto lo cambia todo. Estamos ante un asesinato deliberado y planeado, cometido por alguien en este mismo autobús». Su mirada recorrió a los pasajeros con renovadas sospechas. Alguien que sabía sobre hielo seco, que tenía acceso a él, y que podía mover la caja sin llamar la atención. La señorita Marple dobló sus manos sobre su bolso. Alguien que entendiera de ciencia, tal vez. Metódico, preciso, y con una muy buena razón para querer muerto a Horus Bellamy. «¿Pero quién?», exigió Lady Bantry. «¿Y cómo podrá demostrarse?». La expresión de la señorita Marple fue pensativa. Examinando lo que la gente hizo durante el viaje, más importante aún, lo que tuvo oportunidad de hacer. Prestando atención a las pequeñas cosas que otros suelen pasar por alto. Una etiqueta en una caja, por ejemplo, o las habilidades y conocimientos que cada individuo posee. Miró la tarjeta encerada en su mano, dándole la vuelta lentamente. En algún lugar, entre la maraña de movimientos, oportunidades y motivos ocultos, yacía la respuesta. Era solo cuestión de paciencia y observación. Y la paciencia, como había aprendido la señorita Marple durante muchos años en St. Mary Mead, era algo que poseía en abundancia. La revelación de que estaban tratando con un asesinato, más que con una desgracia, había arrojado una nueva luz sobre toda la situación. Lo que antes había sido compasión y conmoción se transformó en cansancio y sospecha. Cada pasajero miraba al otro con recelo, preguntándose cuál de ellos poseía tanto el conocimiento como la fría deliberación para cometer tal acto. El inspector Slack tomó el mando de la investigación con su brusquedad habitual, dando órdenes para que nada se moviera ni se alterara hasta completar un examen exhaustivo. Enviaría a su agente a telefonear por ayuda adicional y a realizar consultas en el establecimiento de los pescaderos sobre su uso de hielo seco. La señorita Tarrant, todavía temblorosa, presentó su factura de viaje a petición del inspector. Era un documento manoseado, manchado de té y marcado con su pulcra letra, registrando las distintas parcelas y paquetes cargados en las diferentes paradas de la ruta. «Aquí», dijo, señalando una entrada cerca del final. «Esa es la caja de Len, cargada en Market Basing, marcada como devolución vacía». Pero la señorita Marple, que había examinado tanto la lista como la caja, notó algo que la hizo detenerse. La caja tenía dos etiquetas, una de ellas pegada sobre la otra. La etiqueta superior estaba fresca y claramente escrita.
designando como punto de origen el mercado. La etiqueta inferior, parcialmente rasgada, pero aún visible en los bordes, contaba una historia diferente. «Inspectora», dijo en voz baja, «creo que debería examinar esto más de cerca». Slack llegó con una impaciencia mal disimulada, pero su expresión cambió al ver cómo la señorita Marple despegaba con cuidado la esquina de la etiqueta superior para revelar lo que había debajo. La etiqueta inferior era más antigua, más desgastada, y con el encabezado impreso Svenham en negrita. Debajo de eso, en una letra más pequeña, desvanecida pero aún legible, se alcanzaban a leer las palabras: contenido refrigerante, manipular con guantes. «Benham», dijo lentamente el inspector Slack, «eso está a 15 millas al sur de aquí. Y esta marca sobre el refrigerante sugeriría que la caja contenía hielo seco en algún momento». Lenfaro había sido traído de vuelta al autobús en ese punto y miró fijamente las etiquetas con genuino desconcierto. «Pero eso no está bien, señor. Esa caja estaba vacía cuando la recogí esta mañana. Mi gobernador me envió a recoger envases vacíos del depósito del mercado. A veces enviamos hielo seco para anguilas y demás, como ya dije, pero esta fue simplemente una devolución vacía. Y, sin embargo, lleva una etiqueta de Benham Fizz», observó suavemente la señorita Marple, lo cual sugiere que originalmente provenía de allí. Tal vez contenía hielo seco, y luego fue reetiquetada para su devolución a través del mercado base. Vera Bland, que había estado sentada en silencio en la parte delantera del autobús, habló de pronto. «Hay algo extraño con esa etiqueta, la de arriba, quiero decir». Cuando la señorita Pratt movió la caja, noté que la escritura se veía fresca, como si alguien la hubiera escrito recientemente, quizás incluso esa misma mañana. El inspector Slack examinó la etiqueta superior con cuidado. «Lápiz azul», murmuró. «Y la caligrafía es bastante diferente de la parte impresa. Alguien la ha alterado». Levantó la vista bruscamente. «¿Quién se encarga de este tipo de papeleo? ¿Quién tendría acceso a etiquetas en blanco?» La señorita Tarrant negó con la cabeza. «Cualquiera, en realidad. Las guardamos en una caja en el depósito. La gente etiqueta sus propios paquetes todo el tiempo». La señorita Marple se había trasladado a donde las pertenencias de Horus Bellamy habían sido cuidadosamente apartadas por el Dr. Aydock. Su portafolio, grueso con papeles y recibos, estaba extendido sobre un asiento contiguo. Ella examinó su contenido con el meticuloso cuidado de quien busca algo muy específico. «Inspector, ¿me permite?», preguntó. Slack asintió a regañadientes, y la señorita Marple levantó cuidadosamente los papeles uno por uno, sosteniéndolos a la luz que se filtraba a través de las ventanas esmeriladas. En la solapa de cuero del portafolio, atrapada en un pequeño desgarro, había una diminuta escama de algo blanco. Ella la extrajo con cuidado y la sostuvo sobre la palma de su guante. «¿Qué es eso?», preguntó Lady Bantry, mirando por encima del hombro de su amiga. «Parece papel, pero se está desvaneciendo. Contén la respiración cerca de él», sugirió la señorita Marple. Lady Bantry lo hizo, y su cálida exhalación disolvió el pequeño fragmento en vapor casi instantáneamente. «Hielo seco», confirmó el Dr. Aydock. Un fragmento debió quedar atrapado en la cartera de alguna manera, tal vez cuando estaba cerca de la caja, o cuando el señor Bellamy se inclinó para ajustar algo. La expresión de la señorita Marple se volvió reflexiva. O quizás alguien colocó algo en su portafolio mientras hablaba con él, una distracción, mientras el verdadero trabajo se hacía debajo de su asiento. El inspector Slack estaba tomando notas rápidamente. «Bien, entonces, necesitamos establecer quién tenía tanto la oportunidad como el conocimiento. Lenfaro, tú trabajas con peces, sabes sobre el hielo seco. ¿Cuál era tu relación con el difunto?» El rostro de él empalideció. «Ninguna, señor. Nunca hablé con el señor Bellamy antes de esta mañana. Solo lo conocía de vista, del mercado. Y sin embargo, el arma homicida llegó en tu caja», señaló Slack con severidad. «Pero cualquiera podría haber puesto algo dentro», protestó Len. Estuvo junto a la puerta durante varios minutos antes de que la señorita Pratt la moviera. Y, como dije, estaba vacía cuando la cargué. La señorita Pratt había sido traída de vuelta al autobús en ese punto. Mantenía la compostura, pero sus ojos estaban alerta. Cuando le mostraron las etiquetas,
Las examinó con la atención precisa de alguien acostumbrado a la exactitud. Sí, moví la caja, reconoció. Estaba bloqueando el pasillo, lo cual parecía ineficiente y potencialmente peligroso. Simplemente la empujé con el pie hacia una ubicación más adecuada. Debajo del asiento del señor Bellamy, específicamente, dijo el inspector Slack. ¿Por alguna razón en particular? Era el espacio vacío más cercano lo suficientemente grande como para acomodarla, respondió serenamente la señorita Pratt. No vi razón para llevarla a lo largo del autobús cuando una ubicación perfectamente adecuada estaba disponible de inmediato. La señorita Marple había vuelto a examinar el registro de Tarrant, su dedo trazando las entradas. Señorita Tarrant, he notado que registró varios paquetes. Este de aquí está marcado como cintas y accesorios de Vera Bland, y aquí el estuche de muestras de Gordon Pike. Pero no veo ninguna entrada para un paquete perteneciente a la señorita Pratt. La señorita Tarrant consultó sus registros y negó con la cabeza. No, la señorita Pratt viaja ligera. Solo su bolso con sus libros y papeles. Ya veo, dijo suavemente la señorita Marple. Y sin embargo, antes de que se marchara, juraría haberla visto llevar algo envuelto en papel. O quizás me falla la memoria. La compostura de la señorita Pratt vaciló, solo por un instante. Debe estar equivocada. Solo llevaba mis cosas de siempre. Pero Vera Bland intervino con voz vacilante. No, la señorita Marple tiene razón. Yo también la vi. Tenía un pequeño paquete cuando abordó, envuelto en papel marrón. Lo recuerdo porque el envoltorio era del mismo tipo que usamos en mi tienda, y me pareció extraño. Creo, dijo suavemente la señorita Marple, que determinaremos que el paquete no tenía nada que ver con cintas o adornos. Y sospecho que el lápiz azul utilizado para modificar la etiqueta resultará ser de un tono muy particular, del tipo que usan los profesores para corregir exámenes. El silencio que siguió fue roto solo por el silbido del viento a través de las rendijas de las puertas del carruaje, y el graznido lejano de un cuervo en los campos helados. El inspector Slack sacó su cuaderno y comenzó a construir una línea de tiempo con la sombría determinación de quien se niega a ser confundido. Había organizado a los pasajeros en orden cronológico, según sus horarios de embarque, extrayendo de cada uno un relato meticuloso de sus movimientos durante el periodo crítico. La muerte ocurrió entre las 6:10 y las 7, anunció el doctor Aydock. Estimo el momento exacto alrededor de las 6:50, con un margen de error de más o menos 10 minutos. Durante ese lapso, alguien colocó hielo seco debajo del asiento del señor Bellamy, y se aseguró de que hiciera su labor letal sin ser notado. Señor Wilkes, continuó Slack, usted estaba al volante. Abandonó su puesto en algún momento. El conductor se rascó el mentón. Solo una vez, señor. A las 6:48, si mal no recuerdo. El protector contra heladas del radiador necesitaba ajuste. Salí brevemente, no más de 3 o 4 minutos. Lenfaro salió a fumar, y nos quedamos junto al capó juntos. ¿Así que puede dar fe de su paradero durante esos minutos? Sí, señor. Estuvo a la vista todo el tiempo. Len asintió con vigor. Así es, señor. Antes de eso estaba en mi asiento, 2 filas atrás de la caja. No me acerqué después de cargarla. El inspector Slack hizo una anotación. Señorita Tarrant, ¿dónde estaba usted durante ese periodo? La conductora consultó sus registros. Estaba marcando boletos en la parte delantera desde las 6:15 hasta las 6:30. Luego me moví hacia atrás para revisar los pases mensuales. Eso habría sido entre las 6:45 y las 6:55. ¿Así que estaba en la parte trasera durante el tiempo estimado de la muerte? Sí, señor. Me concentré en mi trabajo. No habría visto si alguien se movía por la sección media. Slack asintió y giró su atención hacia Gordon Pike, quien abrazaba su maletín de muestras con incomodidad. Señor Pike, ¿sus movimientos? Me quedé sentado, señor, leyendo el periódico. No soy de los que conversan en las primeras horas. ¿Notó a alguien moverse? No particularmente. Estaba tras el papel. Podría haber ocurrido algo y no lo habría visto. Conveniente, murmuró Slack secamente. Señorita Bland, su turno. Vera apretó su paquete de cintas. Permanecí sentada todo el tiempo, inspector. Estaba revisando mis compras. Soy muy exigente con la calidad de mis existencias.
¿Vio a la señorita Pratt durante ese periodo? Sí, la vi levantarse una vez, alrededor de las 6:40. Dijo que la condensación del aire le provocaba dolor de cabeza. Y el panel de ventilación estaba sobre el asiento del señor Bellamy. ¿Por casualidad? Sí, creo que sí. Lo extraño fue que, aunque se quejaba de los borradores, abrió el panel en lugar de cerrarlo. El inspector Slack anotó con gesto pensativo. Señorita Pratt, ¿lo reconoce? Sí, respondió ella con serenidad. El aire se volvía opresivo con tanta humedad. Solo abrí la ventilación para mejorar la circulación. Es ciencia básica. Oh, dijo amablemente la señorita Marple, para permitir que cualquier gas que subiera desde el suelo escapara antes de llegar a la zona de respiración. El dióxido de carbono, aunque más pesado que el aire, se dispersa si hay suficiente ventilación arriba. Los labios de la señorita Pratt se tensaron, pero no respondió. Slack cambió su atención al termo del enfaro. La señorita Marple lo observó con atención. Inspector, ¿puedo examinar ese termo? Slack se lo entregó. Ella estudió la tapa metálica. Había un tenue anillo, apenas visible, pero nítido bajo la luz. Len, ¿dónde colocaste tu termo al abordar? En el suelo, junto a mi asiento, como siempre. Lo mantiene estable durante el viaje. Y allí permaneció, murmuró la señorita Marple, dejando que el silencio pesara sobre el aire. En todo momento. Sí, señorita, excepto cuando yo me serví una taza durante la parada. Pero eso fue después de que el señor Wilkes y yo regresáramos dentro. Miss Marple giró la tapa entre sus manos. Este glaseado sugiere que se colocó algo extremadamente frío contra el termo en algún momento. No meramente aire frío, sino contacto directo con algo cercano a la temperatura del hielo seco. Lady Bantry se inclinó para mirar. ¿Podría alguien haber usado el termo para transportar el hielo seco sin que nadie se diera cuenta? No, dijo la señorita Marple. El interior mostraría signos de un frío extremo, y Len sirvió té de él sin dificultad. Pero alguien podría haber colocado una pieza de hielo seco junto al termo brevemente, mientras se preparaba para colocarlo debajo de un asiento, tal vez para tener las manos libres por un momento. La expresión del inspector Slack se tornó cada vez más sombría. Señorita Pratt, voy a preguntárselo directamente. ¿Compró hielo seco en Benham Fizz, ayer o anteayer? La señorita Pratt permaneció en silencio durante un largo rato. En ese instante, sus manos enguantadas se entrelazaron con fuerza. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. No logro comprender cómo se plantea tal pregunta como relevante para la desafortunada situación del señor Bellamy. Es relevante porque creo que usted sí lo compró, dijo el inspector Slack, y creo que lo trajo a bordo de este autobús con el expreso fin de utilizarlo como arma homicida. La cuestión no es si usted tenía los medios y la oportunidad, señorita Pratt. La pregunta es por qué. ¿Qué podría motivar a una respetable maestra de escuela a cometer un acto tan calculado? El viento había recogido afuera, haciendo vibrar las ventanas del autobús y enviando pequeños remolinos de cristales de escarcha sobre el suelo helado. Dentro, el silencio se tensó como una cuerda de violín, esperando a que alguien dijera las palabras que romperían el caso completamente abierto. Miss Marple estaba muy sentada, su tejido olvidado en su regazo, observando el rostro de la señorita Pratt con la atención paciente de alguien que ya había visto esa expresión antes, en otros contextos, en otras almas problemáticas acorraladas en sus propios rincones. La tensión en el autobús se volvió casi palpable, pero la señorita Marple no parecía preocupada. Había regresado a su pequeño experimento con la moneda, esta vez moviéndola con más deliberación e invitando a los demás a observar. Me gustaría demostrar algo, dijo, dirigiéndose al grupo reunido con la amable manera de una profesora que presenta una lección a sus alumnos atentos. Si quieren, todos miren atentamente. Colocó una moneda de un penique en el suelo, cerca de la parte trasera del autobús, y le dio un suave empujón. Rodó de forma suave y predecible, recorriendo varios pies antes de descansar contra la base de un asiento. Bastante normal, observó. Ahora, probemos el mismo experimento cerca del antiguo asiento del señor Bellamy. Se movió hacia adelante y colocó la moneda en el suelo, adyacente al asiento 7B, en la zona donde la quemadura blanca aún dejaba marcas en la alfombra. Cuando la empujó con la misma suavidad, la moneda se comportó de forma diferente.
Avanzó quizás 6 pulgadas, luego pareció perder impulso, tambaleándose ligeramente antes de detenerse por completo. Era como si hubiera encontrado una barrera invisible o hubiera caído en una depresión que detuvo su progreso. El doctor Haydock, que había estado observando con interés profesional, se arrodilló y encendió una cerilla cerca del suelo. La llama parpadeó y se apagó inmediatamente, como si se hubiera quedado sin oxígeno. Un charco de aire, señorita Marple, repitió su frase anterior. O mejor dicho, un charco de dióxido de carbono que aún persiste incluso ahora, horas después de que el hielo se haya sublimado por completo. Al ser un gas más pesado que el aire ordinario, se acumula y permanece cerca del suelo. Qué absolutamente horrible pensar en ese veneno invisible que simplemente está ahí, esperando, exclamó Lady Vantry estremeciéndose. No es veneno en el sentido convencional, corrigió el doctor Haydock. El dióxido de carbono está presente en el aire que todos respiramos, en pequeñas cantidades, pero en alta concentración desplaza el oxígeno y provoca asfixia. Una persona sentada en una posición baja, como el señor Bellamy, con el cuello abotonado contra el frío, no habría respirado nada más que dióxido de carbono durante varios minutos. Se habría quedado adormilado, perdido el conocimiento y luego dejado de respirar, todo sin lucha ni señales externas de angustia. El inspector Slack había estado examinando a la señorita Pratt con una sospecha apenas disimulada durante toda la demostración. Ahora se dirigió a ella directamente una vez más. Señorita Pratt, observo que llevaba un manguito de punto. ¿Puedo examinarlo? La maestra dudó. Luego lentamente se quitó el manguito de sus manos y se lo pasó al inspector. Era un trabajo impecable, tejido apretado en lana gris, con un diseño práctico que sugería calidez más que moda. Slack lo sostuvo en sus manos y luego lo levantó hacia la luz. En la superficie exterior, apenas visibles contra la lana gris, había diminutas motas blancas, como rocío congelado o residuos de escarcha sublimada. ¿Qué son estas marcas, señorita Pratt? Estoy segura de que no lo sé, respondió ella, pero su voz había perdido parte de su certeza anterior. Tal vez humedad por condensación en el carruaje. Miss Marple extendió la mano y tocó suavemente una de las motas con su dedo enguantado. Se disolvió instantáneamente, dejando una ligera humedad. No es humedad, dijo en voz baja. O al menos, no humedad común. Esto es residuo de dióxido de carbono sublimado, la misma sustancia que encontramos en la alfombra y en la cartera del señor Bellamy. Se adhiere a la tela que ha estado en contacto cercano con el hielo seco. ¿Y sus guantes? Continuó el inspector Slack, con voz implacable. ¿Puedo examinarlos también? La señorita Pratt se los quitó con movimientos mecánicos. Eran guantes prácticos, de cuero marrón, muy usados pero cuidadosamente mantenidos. El inspector Slack los levantó, los acercó a su nariz y olfateó con cuidado. Parafina, anunció, o algo similar. Una especie de sustancia cerosa que se puede encontrar en cartulina o papel tratado. La señorita Marple asintió. El desconcierto que se colocó detrás de la parrilla estaba hecho de tarjeta encerada diseñada para resistir la humedad mientras bloquea el flujo de aire. Cualquiera que la manipulara probablemente transferiría parte de ese residuo ceroso a sus guantes. Lady Vantry, que había estado siguiendo las revelaciones con creciente consternación, habló de repente. Pero Jane, ¿por qué? ¿Por qué querría la señorita Pratt hacerle daño al señor Bellamy? ¿Qué posible razón podría tener? Era la pregunta que había flotado tácitamente en el aire durante toda la investigación, y ahora exigía una respuesta. El inspector Slack se giró para mirar a la maestra directamente. Sí, señorita Pratt, creo que hemos establecido más allá de toda duda razonable que usted tenía tanto los medios como la oportunidad. Lo que nos falta es el motivo. ¿Por qué mató a Horus Bellamy? Durante un largo rato, la señorita Pratt no dijo nada. Se mantuvo muy recta, el rostro pálido pero sereno, las manos entrelazadas frente a ella en ausencia de guantes y manguito. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero clara. El señor Bellamy era un hombre que coleccionaba cosas, dijo. Rentas, por supuesto, de los vendedores ambulantes, pero también deudas, pequeñas obligaciones que la gente contraía y no podía pagar fácilmente. Era muy paciente al respecto, muy comprensivo, pero nunca lo olvidaba. Y nunca perdonaba. Continúe,
dijo el inspector Slack. Complementaba mi salario de profesora con clases particulares, continuó la señorita Pratt. No está prohibido, exactamente, pero debe ser declarado y aprobado por la Junta Escolar. Hace varios años no solicité esa aprobación. Las cantidades eran pequeñas, y me pareció papeleo innecesario. Pero técnicamente constituía una violación de mi contrato laboral. Y Bellamy descubrió esto, dijo la señorita Marple con suavidad. Sí, no sé cómo, pero él tenía documentos que demostraban los pagos que había recibido. Vino a verme hace 3 semanas y dejó clara su postura. Podía pagarle una suma regular para asegurarse de que guardara silencio, o de lo contrario me denunciaría ante la Junta Escolar. Perdería mi puesto, mi pensión, todo lo que había trabajado durante más de 20 años. Las palabras fluyeron con creciente rapidez, como si una presa se hubiera roto. Lo llamó seguro, una pequeña inversión en mi continuidad laboral. Pero no era pequeño, no para el salario de una maestra. Y nunca terminaría. Vi eso con claridad. Me exprimiría hasta la última gota con los años, siempre educado, siempre razonable, siempre implacable. Miró a su alrededor, a los rostros que la observaban, y por primera vez perdió la compostura por completo. No pude soportarlo. La idea de estar bajo su poder por el resto de mi vida laboral, de tener que sonreír, pagar y fingir gratitud por su discreción. Así que sí, decidí detenerlo. Aprendí sobre el hielo seco en mis libros de texto de ciencias. Visité Benham Fis, hice averiguaciones y afirmé que lo necesitaba para una demostración escolar. Lo preparé todo cuidadosamente, y cuando vi el cajón de Len esta mañana, supe que era la oportunidad perfecta. La expresión del inspector Slack era sombría. ¿Se da cuenta de lo que acaba de describir?, dijo. Un asesinato premeditado. Lo sé, respondió la señorita Pratt en voz baja. Lo he comprendido a cada instante desde entonces. Pero, inspector, me estaba ahogando. El señor Bellamy tenía la mano en mi garganta, tan seguro como si me hubiera estrangulado con un cordón. Solo quería respirar libremente otra vez, solo quería recuperar mi vida. La señorita Marple había permanecido en silencio durante toda la confesión, pero ahora habló, su voz cargada de tristeza. Siempre hay otras opciones, querida. La ley, por ejemplo. Un abogado. Incluso la Junta Escolar podría haber sido más comprensiva de lo que imaginabas. Tal vez, dijo la señorita Pratt. Pero yo no las vi. Solo vi un camino hacia adelante, y lo tomé. El viento volvió a hacer vibrar las ventanas, y en algún lugar, a lo lejos, un cuervo graznó tristemente a través de los campos helados. La confesión de la señorita Pratt, aunque condenatoria, dejó al inspector Slack con la obligación profesional de verificar cada detalle. Una confesión sola, particularmente dada bajo presión emocional, no siempre era fiable. Las pruebas debían corroborarla, los testigos confirmarla, y los cabos sueltos atarse con la precisión que satisficiera a un magistrado. El agente ayudó a la señorita Pratt a subir al vehículo, y éste se alejó por el camino lleno de surcos helados. Los pasajeros restantes observaron cómo se marchaba. Luego pasaron a sus propias partidas con visible alivio. Len Faro se acercó a la señorita Marple. Con su permiso, señorita, quería darle las gracias. Si no fuera por usted y esos detalles que notó, tal vez yo mismo habría sido sospechoso, siendo mi autobús y todo eso. Nunca fuiste un sospechoso principal, Len, le aseguró la señorita Marple. No tenías ningún motivo, y tus movimientos estaban contabilizados. Pero de todos modos, gracias. Lady Bantry tomó del brazo a su amiga mientras caminaban hacia su automóvil. Bueno, Jane, otro cuerpo y otra solución. El inspector Slack jamás lo admitirá, pero le has ahorrado muchos problemas. El inspector Slack es bastante capaz, dijo la señorita Marple con suavidad. Habría llegado a las mismas conclusiones, eventualmente. Simplemente aceleré el proceso al observar las pequeñas cosas. Una mancha blanca en la alfombra, una moneda que no rodaba bien, y una tapa de termo con anillo antihielo, repitió Lady Bantry. Difícilmente cosas pequeñas, considerando que juntas constituyen un asesinato. Llegaron al coche, y la señorita Marple se acomodó en el asiento del copiloto con un pequeño suspiro. La bolsa de labores descansaba en su regazo, las agujas y el hilo intactos desde la mañana.
Sabes, Dolly, dijo pensativamente, creo que en el futuro tomaré el autobús de las 10 cuando deba ir a Londres. Uno con un fuego adecuado y calefacción fiable. Y exigiré que todas las maletas permanezcan en sus lugares designados, visibles y contabilizadas. Lady Bantry rió mientras arrancaba el motor. Una decisión acertada. Pero conociéndote, Jane, probablemente te toparás con otro misterio antes de que termine la semana. Espero sinceramente que no, respondió la señorita Marple. Un asesinato congelado por el invierno es más que suficiente. Mientras se alejaban del área de descanso, el hielo por fin comenzaba a derretirse bajo el sol cada vez más fuerte. Los setos pronto perderían su recubrimiento cristalino, los campos se descongelarían, y el autobús de Frost volvería a su rutina habitual, transportando pasajeros ordinarios durante mañanas ordinarias. Pero la señorita Marple recordaría este viaje en particular y la lección que enseñó sobre cómo el conocimiento y la desesperación pueden combinarse para crear algo letal. Recordaría a la maestra que eligió el asesinato en lugar de la sumisión, y al cobrador que empujó a alguien más allá de su resistencia. Y recordaría que incluso los crímenes más fríos dejan huellas cálidas, para aquellos pacientes que saben cómo encontrarlas.